agradecido con nuestros compañeros que nos acompañan en diferentes programas. Hoy tenemos a un Gerardo con cierta personalidad, luego viene por ahí un salto cuántico y otro Gerardo que es el actual, que al menos como nos has platicado, bienvenido primero Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Lalo. Creo que me gusta más el Gerardo de ahora que el anterior. Platícanos un poco ese anterior, siendo el hijo más pequeño, ¿de cuántos hermanos en tu familia? Cinco. Pero además decías que tu hermana, 6 años mayor que tú, o sea que sí. Con el primer hermano, pues prácticamente era otro papá. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de platicar mi vida y lo hago con mucho gusto. Yo te agradezco. Antes que nada, bueno, pues soy hijo de 2 personas. Mi padre, Benjamín Sánchez Mesa, y que ya se nos adelantó, igual mi madre, que ya también se adelantó, Guadalupe Ramírez de Sánchez. Y mis hermanos, Sergio el Mayor, Betty, Vicky, Beli, Adriana y tu servidor. Pero eres de esa parte de generaciones que yo admiro mucho a los papás, porque no teniendo muchos recursos, no teniendo muchos estudios, sí, lograron que todos fuéramos personas dignas, buenas, honestas, y la mayoría de nosotros tenemos una profesión cuando muchos de nuestros papás quizá no lo tuvieron, no tuvieron esa oportunidad. No, mi papá es de Cocula, en Guerrero, y él nace en el año de 1923. Y él estudió únicamente hasta tercero de primaria. Pero a entonces él ya estaba radicando en Chilapa, Guerrero. Mi madre nace en el año de la depresión, decía ella. En el año de 1929 ella nace en Guadalajara y ella estudia hasta 6º año de primaria. Pasan los años, ellos se casan en abril del año de 1952 y mi padre en ese entonces era sastre, mi madre pues únicamente ama de casa. Después vienen los niños, mi hermano el mayor, insisto, Sergio, él ahorita está en Estados Unidos, y bueno, 4 hermanas así seguiditas, ¿no? Betty, Mistasco, en su momento, mi hermana hermosa, luego Vicky, Beli y Adriana. Adriana se puede decir que casi jugué un poco con ella de niño, pero entre mi hermana y yo hay 6 años de diferencia. Mucha diferencia. Yo creo que mis papás ahí han de haber hecho lo que María Conchita Alonso cantaba. Una noche de copas, una noche loca. Porque fueron 6 años, Eduardo. Pues y a en veces esos 6 años. Que eres el pilón, ¿no? Que sí. sale de pronto de ahí. Bueno, ¿cómo te lleva esa vida? Porque de alguna manera puede ser muy consentido, pero también de alguna manera puede ser muy solitario. Y más si tienes más hermanas arriba. Sí. Porque sus intereses son diferentes. Sí, déjame te digo que yo tengo la fortuna y la suerte, y se lo he dicho a mis hermanos, de que yo nací cuando mis padres sí tenían otra estabilidad económica diferente. Ya había pasado la parte dura. Ya había pasado una parte complicada. Sí fui muy esperado por ellos, pero también por mis hermanos. Ellos, cuando me platican, ellos les veo en su cara cómo esperaban al hermano. Y más de que habían sido 4 mujeres. El mayor, 4 mujeres, y el pilón resulta que iba a ser también un hombrecito. Qué barbaridad. ¿No? Y vaya, yo le decía a mi mamá que se aventó un Quijote. Quijote tienes, mamá. Y bueno, 6 años de diferencia. ¿Y por qué eras tan tímido? ¿Por qué eras tan introvertido? Pues no sé, Lalo, la verdad es que no sé. Yo era un niño muy tranquilo, era un niño que si mis papás me decían, quédate ahí, yo ahí me quedaba. Mientras tuviera yo un juguete en mis manos, fíjate que yo no era de carros, era de juguetes, era de muñecos, era de crear historias en mi cabeza. Yo podía estar allí. ¿Las escribías? Sí, Sí las escribías. Algunas escribí. Tanto es así, Lalo, que por ahí del año de 1981, bueno, yo soy de Taxco, y en ese entonces en Taxco, alguien vio nuestras historias de un amigo en común, un gran amigo, Rogelio Pineda. Hacíamos historietas, él dibujaba y yo creaba las historias. Y entonces le gustó a un editor de un periódico en Taxco y nos publica. ¿Qué sientes cuando te publican? Pues era un niño de 12, 13 años. Oye, pero ya estaba en secundaria, pues sí, y me sentía realizado. Yo dije, no, pues padrísimo. ¿Y tus amigos qué decían?
Pues sí, les daba curiosidad y era un periódico que salió los domingos, Otra Vez, Otra Voz. Y entonces, era en ese momento en el que aún todavía era un poco tímido, pero todo empieza a cambiar, Eduardo, cuando conocí a una niña que es el amor de mi vida. Que, déjenme decirles, realmente ahí es cuando vamos a conocer al segundo Gerardo, que cambia totalmente sus cosas. Además me llama tanto la atención que sabe tanto de la música que a mí me gusta, con la diferencia que yo la viví. Pero a él le pasaron también que sabe cuántos años y creo que sabe mucho más de música y le gusta tanto como a mí. ¿Cómo pasó eso? A ver, platícanos ahí, mira, porque tu esposa es la que tiene que ver ahí. Sí. Cambia toda tu vida. Y mucho. Mi esposa, que te mando un saludo. Eva, mi hermosa mujer. Pues haz de cuenta que era yo scout, ambos éramos Boys Scouts y nos Ellos conocimos. eran guías, ¿no? Se llamaban guías y antes scouts. Eran guías y tropa de scouts. Ok. Pero en ese preciso momento habían hecho el cambio, en ese mismo año. Pero cuando yo la conozco, que fue en julio del año 1982, ya eran scouts y ella aún era una gacela, 12 años, 14. Y como te comenté hace rato, allí entendí que música como la de Burt Bacharach, Close to You, por ejemplo, For All We Know, por ejemplo, canciones de esas que yo las escuchaba porque mis hermanos me inyectaron ese gusto y ese deseo por esa música. Pero ellos la vivían su música, ellos estaban con esa música, sí. Y tú de repaso las escuchabas. Pues es lo que tenía a la mano, los discos, los viniles. Y entonces, cuando yo conozco a ella, entonces yo dije, wow, ahora sí tiene sentido ese tipo de canciones, la letra. Era en inglés, obviamente yo ni sabía lo que decía, pero sí sentía lo que decían. Pero un Close to You, de todos modos, sí entendías que estabas cantándosele a ella. Enamorado, sí, todo cambió, cambió. Y pues bueno, ese tipo de música y ese gesto de amor por esta niña hicieron que mi vida diera un sentido. Realmente yo era un jovencito de 14 años, que mi vida eran los scouts, era estar bien en la secundaria, y pues lo que siguiera mi destino, ¿no? Que iba a ser la prepa y así. Pero desde que la conozco, muchas cosas cambiaron en mi cabeza. Déjame platicarles. Hay una parte de Gerardo que quizá estas nuevas generaciones no van a entender. Era de veras cambiar esa timidez y ser muy valiente para hablar por teléfono a la casa de la novia, que todavía no sé si en la casa supieran que era novia o no, procurando que no estuviera nadie, ni papá ni mamá, que le contestara, porque le contestaba, pues él tenía que enfrentar ese gran obstáculo. Platícanos un poco de esa parte, porque pues, era muy dura. Sí, bueno, Eduardo, yo creo que de mi generación y todas las generaciones de mí anteriores, pues éramos héroes anónimos, déjame te digo, porque eres muy fácil agarrar el teléfono y escribir por un WhatsApp, pero antes no. Antes la única manera es agarrar un teléfono que era de disco, ni siquiera era de dial. Teclas, ¿no? No, era de disco y quien te contestara. Y si te contestaban los papás, ay Dios mío, que no se vaya a enojar, que no me vayan a hablar feo y hablar con ella. ¿Alguna vez era el papá y colgaste? Sí. Suegra, si me está viendo un par de veces, pues es la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Pero algunas veces, no siempre. Traté de ser yo lo más formal posible. Y cuando hablaba por teléfono con ella en aquellos momentos, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eran 5 minutos y exagerado, y bye. Y luego yo trataba de, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas? La escuela, y lo que escuchaba de ella era, sí, no, ajá. Y yo, ¿qué hago? Necesito conocer más, necesito saber más. Y entonces empezaba la imaginación a tratar de hablar, de decir. Y la otra era que cuando uno tenía que ir con ella para invitarla a tomar algo, pues era ir por ella, no quedarse de ver un lugar. Sí. Y tenías que tocar la puerta y quien te abriera. ¿Y todavía estabas en Taxco en ese tiempo? Todavía estábamos en Taxco. Era mucho más cerrado todavía eso. Sí, totalmente. Entonces todavía estaba en Taxco.
Pasa el tiempo, yo salgo de la secundaria en el 83 de 15 años, me voy a la preparatoria en Cuernavaca, en la Héroes de la Reforma, una preparatoria particular que ya no existe, y ahí estoy de 1983 a 1986. ¿Y por qué te tuviste que ir? ¿Por qué no lo hiciste en Taxco? En Taxco sí habían preparatorias, obviamente, pero la preparación era mejor en un Cuernavaca que en un Taxco. Otro tipo de ideas, otro tipo de ambientes. ¿Y no te sentías mal estar tú solo ahí porque toda tu familia estaba en Taxco? Ah, bueno, no. Yo soy el más chico de 6 hermanos. Para cuando yo me fui allá a Cuernavaca, pues ya todos estaban casados. Y sí viví un año con mi hermana la menor, casada con mi cuñado. Después viví otro año, otros meses con otra hermana. Sí estuve viviendo con hermanas. Mis papás tenían una casa en Cuernavaca. Entonces, y varios de mis hermanos estudiaron en Cuernavaca. Entonces, era como que el requisito que yo también tenía que estudiar en Cuernavaca. ¿Y cómo te comunicabas con Eva? Bueno, ahí, pues ella después dejó Taxco y ella se va a Toluca. Y ahí sí era muy complicado porque no tenía teléfono. Solo los fines de semana, cuando yo llegaba y nos veíamos, y aún siendo scout nos íbamos a campamentos, y era gratificante escucharla o saber que iba a llegar el viernes y que iba a poder estar con ella, que iba a poder al menos una hora. Y de verdad, era padre porque nos juntábamos los scouts en ese entonces y pues nos veíamos. Pero seguíamos siendo chavos, ¿no? 16 años, 14. Total, termina mi preparatoria y me voy a estudiar a México, que era el siguiente paso. Y tú querías irte a México, ¿no? Sí, yo sí quería irme a México, quería estudiar ingeniería, quería estudiar lo que tú. ¿Ingeniería electrónica? En electrónica. Mira. Y hice examen en el Poli, que se hizo en la carpa geodésica, ¿cómo se llama? En el Palacio de los Deportes. Ahí se hizo el examen y no lo pasé. Y además muchas personas, Michuca, ¿no? Sí, y muchas personas que estábamos, muchos muchachos, pues no lo pasamos. Entonces pasó 1986 y pude entrar a una universidad particular que no era tan cara como es ahora, que es la Universidad del Valle de México, y allí estudié ingeniería industrial en electrónica. Ahí estudio del 1987 a 1991. En el año de 1992 me graduó, hago mi examen profesional y obtengo mi título. Tengo, la verdad, el gusto de haber sido el primero de esa generación, de haberme titulado inmediatamente. Pero también como que más o menos por esa época es cuando te casas, ¿no? Sí. ¿Para qué te complicas la vida tanto? Y muy a gusto. Déjame, te digo que pues con mi novia, como todos los noviazgos, hay a veces arribas y abajos. Claro. Volvimos a ser novios por ahí del 87 y ya, ahí sí ya bien, más grandecitos, ya un poco más maduros. Y nos comprometemos y entonces nos casamos en el año de 1993. ¿Y tenías cómo vivir y todo eso o no? Yo estaba tratando de ya empezar a tener mi propio recurso. Pusimos una platería en Taxco. Y después, en esas épocas, en 1994, 95, se crea el tianguis en Taxco. Un tianguis que son únicamente los sábados. Plata. Y mucha gente iba ahí y nosotros... Pero era mucho la competencia, ¿no? Muchísima competencia, muchísima competencia. Cuando nosotros iniciamos quizás no tanto. Cuando yo salgo del tianguis, mucho más. Mi papá se empieza a poner enfermo. Yo me pongo al frente del negocio familiar, que era una perfumería. Y de ahí empezamos a vivir, ¿no? Empiezo a sostener a mi mamá. Empieza a nacer mi primer hijo, Daniel. Nace en el año de 1995. Para eso aún no estaba en la perfumería. A la perfumería me voy como por el 98. En el año 2000 nace nuestro segundo hijo, Oban, brillante licenciado. Y mi niña, el orgullo de mi vida, de nuestras vidas, Odette. Hola, hija. Ella nace en el año 2006. Wow. Y una pregunta nada más un poco del tema.
no sé si fue el caso de la perfumería de ustedes. Yo me acuerdo que ahí, bueno, perfumería en México, digamos, lo más preciado, lo que más se podía vender carísimo era una ánfora que valía 1,000 pesos. Yo no sé si en tu perfumería tuvieron alguna cosa similar, que era una cosa de que era, si vendo esto, ya vendí lo más. Lo que recuerdo que se vendía mucho en la perfumería, y las damas de aquella época lo van a recordar, era el aceite de Estée Lauder. ¿Y eso qué es? Es un perfume para dama, Estée Lauder, que es francés, y era un aceitito. Ellas con poquito. Con eso, ¿verdad? Bastante. Todo el día. Sí, el Estée Lauder era el perfume así como el high que se vendía. Entonces, suceden situaciones, Eduardo. La situación que hace que el negocio se viniera un poco en desestabilizarse fue que una empresa de la Ciudad de México, donde pues se compraban artículos para salón de belleza y perfumería, fueron a poner el negocio a Tasco. Se abastecían con ellos, sí. Una competencia desleal. Y llegaron y pusieron el negocio a Tasco, y entonces pues la situación se vino al tome, al garete. Hay una oportunidad de venir a Querétaro y no la desprecio, la tomo. Y llego a Querétaro en el año 2007 con una empresa que tuvimos una sociedad, ahora sí que 2 personas y yo, o sea, 2 socios, y la empresa se llamaba ACOP, Asesores en Control de Plagas. Yo empiezo en el negocio. ¿Y tú qué sabías de control de plagas? Nada, absolutamente nada. No sabía nada. Pero la necesidad es la madre de todo el querer salir adelante. Y obviamente me dan un curso de 20 minutos y con ese me voy a una empresa, a Lagos de Moreno, a empezar a fumigar. Obviamente tuve que leer, tuve que documentarme, y eso ya lo hace uno por necesidad. Y entonces yo empiezo a trabajar en el control de plagas como a la fecha, desde el año 2007. Después, como muchos matrimonios no están bien establecidos, empezamos a hablar lenguajes diferentes, idiomas diferentes, quiero decir, y entonces hay una separación de la sociedad. Me retiro de la sociedad en noviembre del año 2010. Para abril del 2011 fundo mi propia empresa. Que es un riesgo. Te puede ir muy bien, pero también te puede ir muy mal. Pero yo sabía que me tenía que ir bien, porque estaba haciendo las cosas bien, hablo del momento, tenía equipo, tenía conocimiento, tenía ganas, conocía gente, y empecé a trabajar por mi cuenta. ¿Y ya hasta la fecha te dedicas a eso? Y hasta la fecha ese es mi... ¿Y por qué entonces te veo como maestro de historia, te veo como musicólogo? ¿De dónde sale esa locura? Bueno, esa es una parte especial de mi vida, que de eso es lo que vivo. Pero después, no sé, como dice la canción, no sé explicarte cómo fue. Cuando mi hijo, el mayor Daniel, alguna ocasión, cuando él iba, me parece en tercero de primaria, esto sucedió en Tasco, cuando éramos niños nosotros, los maestros de las escuelas, nos decían que compra una monografía de la independencia y escribe los antecedentes y el proceso y la culminación, ¿no? Y uno compraba la monografía y ya. Y entonces un día mi hijo hizo ese trabajo y se fue a la escuela. Al otro día veo que no se lleva la lámina de la independencia. Y entonces pues dije, lo voy a leer, a ver qué tanto aprendo. Y ahí comprendí de que el 15 de septiembre del año 1810 no pasó nada de lo que normalmente nosotros festejamos. ¿No? Pues era el inicio de... Sí, o sea, no pasó nada. El inicio fue el 16 de septiembre, que fueron. ¿no? Y oye, además... ¿y la distancia para ir a avisar desde Querétaro a San Miguel de Allende? Sí la cubría, ahí se fue su nombre, el Correo de México, ¿no? Ignacio Pérez. Ajá. Sí la podía cubrir en ese tiempo, llegar a tiempo para avisar. ¿Está pasando esto? Mira, un caballo y menos de noche no te va a aguantar el kilometraje que hay de Querétaro a San Miguel de Allende. No pudo haber sido una noche. De hecho, tuvo que haber sido quizás 1 o 2 días, 48 horas quizá.
porque un caballo lo rompes si vas a todo galope. A eso me refiero, exactamente. Y conocer todas estas historias, dije, pues hay muchas verdades que son mentiras o mentiras que son verdades. Y una cosa me llevó a la otra y empecé a leer yo por mi cuenta cosas de historia. Ya estando en Querétaro, escucho el programa de un gran amigo mío que le mando un saludo a mi querido sensei, así le digo, Raúl Rodríguez Lucio. Un día lo escuché en su programa de radio, en Radio UAQ 89.5, Ecos de la Antigüedad. Lo escucho y un día dice él que va a dar un curso de historia en la colonia Cimatario. Voy, lo conozco y pues nos conocemos, nos caemos bien y me invita a un programa que él también tenía, pero en la noche, de radio, Ecos de la Noche se llama. Ecos de la Noche, sí. Y empecé yo a trabajar con él, a dar muchos temas de historia, no nada más de la independencia, sino el Titanic, por ejemplo, Vlad Drácula, el hombre cuando se fue a la luna, por ejemplo. Un tema complicado pero buenísimo, que es el conflicto de los misiles del año de 1962, Eduardo, que pudo haber ocasionado la Tercera Guerra Mundial. Y entonces empiezo a estar con él, empezamos a dar pláticas de historia en la estación del ferrocarril, empezamos a dar temas, en el Hospital San José también hemos dado temas, en Santa Rosa de Viterbo. Como que eso lo amas también, ¿no? Sí, me gusta. Me gustó la historia. Yo no sabía que me gustara tanto. Ahora sí leo, conozco, me encanta, me apasiona. Y el año pasado... Nada más por tiempo, perdón. Dime un poco de la parte de la música, porque pues te gusta Karen Carpenter como a mí, y de veras uno se embelesaba con la voz. Pues dices, como por una enfermedad... Se murió de 33 años. No. En el año de 1983, en febrero, ella muere precisamente por anorexia. Sí. Era una enfermedad que no se conocía, pero la voz de Karen es bella. Un día que la conoce Lennon, me parece que en Nueva York, la conoce y le dice, Reina, tienes una voz hermosa. Ella dice que se sintió soñada, que su ídolo, John Lennon, le haya dicho eso. Y tenía razón. Sí. John Lennon tenía razón. Pero también, por otro lado, eres capaz de embelezarte con la música de José José. ¿Por qué lo admiras tanto? José José es una persona con un timbre de voz especial que difícilmente se repite en el transcurso de la historia, ¿no? Hay timbres de voz especiales como Pedro Infante o Javier Solís, ¿no? En cuestión ranchero, bueno, pues tenemos a Vicente Fernández. Pero una voz como José José es difícilmente encontrada por la forma en que transmite y que interpreta. Entonces, en algún momento de mi vida, cuando estaba chavo, pues él me cantó El Triste sin saber lo que era para mí, la cantó para mí. Y todo fue por vivencias que yo tuve, ¿no? Ya no, por cuestión de tiempo, por irnos. ¿Qué te ha enseñado la vida? La vida me ha enseñado de que tienes que ser feliz. Tú mismo tienes que ser feliz para poder dar felicidad a los demás. Tienes que ir por las pelotas. Es decir, yo les digo a mis hijos, cuando estamos jugando, cuando juegan tenis y ven que viene la pelota y pasa de aquel lado, uno tiene que ir hasta allá y no quedarse con la idea de que, híjole, no, pues no llegaba. No, ve, ¿qué tal si en ese rebote llegas, pegas y ganas? Esa puede ser una oportunidad de vida. Nunca dejes de no ir por la pelota, hablando de tenis, y siempre ser agradecidos. Eso te da y te abre puertas. Te agradezco mucho y también agradezco a todos ustedes que nos estén acompañando en esta parte de vida que nos hacen favor de compartir, porque finalmente es hoy, en este momento, cuando vamos a estar viviendo. Cuando empezamos el programa, pues ya es pasado. Así es que desde ahorita estemos diciendo, hoy lo voy a hacer lo mejor que pueda, junto con mis amigos que tanto quiero. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.